Hola resistentes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Otra vez aquí Santiago. Y vean, les cuento que el libro que vamos a reseñar hoy es uno de los libros que más he disfrutado en cuanto a la experiencia de lectura. Y básicamente es por dos cosas. Porque es una historia de muy gran calidad, según mi parecer, y además es un libro muy fácil de leer. Y en esta parte de lo fácil de leer quiero hacer un especial énfasis porque me parece que es un libro que si a mí me preguntaran, hey Santi, recomendame un libro como para yo empezar a leer, jamás he leído, no sé, tengo 30, tengo 40 años, o tengo 20, o tengo 15, no importa la edad, nunca he leído, pero quiero empezar a leer, pues yo les diría que este libro es una excelente opción. Como ya vieron en el título del video, hoy hablaremos de Diario del Fin del Mundo, del autor colombiano Mario Mendoza. Y a ver, el primer aspecto que quiero recalcar de este libro o mencionar de este libro es que entra por los ojos. Porque miren, tiene acá una suástica en la portada, entonces pues eso ya es como algo que causa curiosidad, porque todos hoy en día sabemos lo que representó este símbolo y verlo en la portada de un libro, pues sí al menos nos genera cierta intriga para acercarnos al libro y mirar y ver de qué se puede tratar esta historia. Pues bien, más adelante en la reseña les iré contando por qué aparece esta suástica en la portada del libro. Pero primero y como siempre vamos a empezar por el principio. En Diario del Fin del Mundo tendremos a dos personajes principales. Uno de ellos se llama Daniel Klein, un muchacho alemán que vive en Colombia. Pues a ver, cuando está muchacho, sí, vive en Colombia, pero luego crece, se hace adulto y se va a vivir nuevamente a Europa, pero no a Alemania. Y otro de los personajes va a ser Mario Mendoza, sí, el escritor del libro va a ser Mario Mendoza. Y como les digo, otra vez lo vamos a ver de joven en su etapa de universidad, pero también lo vamos a ver ya cuando está adulto y cuando ya es, digamos, el escritor consolidado que es hoy en día. Y esto es algo que personalmente a mí desde ya me empieza a fascinar de la historia, porque que el autor se use a sí mismo como un personaje dentro de su propia novela, pues hombre, eso a mí la verdad me parece muy interesante. El saber cómo abordarse a uno mismo y transmitirse al papel, eso de verdad que es un ejercicio que creo que pocos pueden hacer con objetividad y haciéndolo realmente pues con sinceridad también, porque solemos maquillar las cosas malas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, recapitulando, estos son nuestros dos personajes principales, Daniel Klein y Mario Mendoza. Como ya les mencioné un poquito antes, conoceremos a Daniel y a Mario en sus épocas de universitarios, pero también los veremos otra vez en la época actual. Y esto es muy importante porque es precisamente en la época actual en la que Daniel Klein, después de muchos años de haberse, digamos, desconectado o perdido el contacto de Mario, pues vuelve a buscarlo y lo hace por medio de correos electrónicos. Y esto es porque Daniel tiene algo que buscar, algo que resolver de su pasado y algo que tiene que ver concretamente con su padre. Así que opta por pedirle ayuda a Mario Mendoza. Y pues en estos correos electrónicos que están presentes en casi toda la novela, el tema principal, como les acabo de mencionar, es buscar ese pasado del papá de Daniel Klein. Y la búsqueda de este pasado llevará esta vez a Mario Mendoza a recorrer las calles de Bogotá, como suele ser un poco habitual en sus novelas. Pero además, también en esta búsqueda del pasado del papá de Daniel, Mario se va a enterar de cosas que sucedieron en la época en la que ellos eran universitarios y Daniel le va a traer a colación una amante, que fue una amante compartida por estos dos hombres, por Daniel y por Mario. Y esto también será un aspecto fundamental y muy importante a lo largo de la historia. Específicamente, esta mujer de la que estamos hablando se llama Carmen Andreu. Y si bien en ningún momento llega a ser, digamos, personaje principal como tal, pues sí, como les digo, tiene una importancia muy grande dentro de toda la novela, porque nos va a revelar aspectos del pasado de la vida de Mario y que a lo mejor son aspectos que puedan repercutir en la actualidad en la que vive Mario. Claro, al menos dentro del libro, porque eso es otra cosa, que esta novela no sabemos hasta qué punto sea ficción o hasta qué punto sea cosas que han pasado realmente. Entonces creo que sí, es una novela muy personal, pero todo el tiempo cuando uno llega a algún acontecimiento importante, uno se pregunta, bueno, esto que está narrando acá
¿Será verdad? ¿Será que sí le pasó o será simplemente producto de la ficción? Entonces, eso es un condimento que le da mucho sabor a la historia, porque es una incertidumbre que no podemos resolver, la verdad, porque estamos simplemente supeditados a lo que diga en el libro y no es como que le podamos ir a preguntar a Mario directamente, Mario, ¿tal cosa es verdad o es ficción? Entonces creo que eso es un detalle que crea una incertidumbre que se siente muy chévere. Ahora, ya habiendo mencionado a Carmen, pues también les cuento que vamos a conocer la vida de Carmen desde esta época universitaria en la que estaban Daniel, Mario y Carmen. Y a ver, la cosa es que esa vida de Carmen es muy difícil y vamos a ver cómo va paulatinamente cayendo en un declive que es una de las cosas que a mí me pareció como más impresionante de la obra y que más me llegó, porque Mario logra realmente hacer que sintamos el sufrimiento que vivió Carmen y sentirnos miserables por dentro, sentir que poco a poco vamos perdiéndole como el gusto a la vida. Entonces a mí me aterró mucho, de verdad que esa parte sí de la novela pues como que me impactó muy fuerte porque como les digo, logra transmitir todos esos sentimientos y buah, son sentimientos pues muy fuertes, pero viéndole como un lado más positivo a esto es prueba de que Mario es muy gran escritor, porque eso es lo que debe hacer un escritor, transmitir, lograr hacernos sentir algo, eso es lo que debe hacer el arte, hacernos sentir algo. Y acá sin duda Mario lo logró sin esforzarse prácticamente. Algo que también me gustó muchísimo en este libro es que hay detalles que cuando los leemos pues parecen no tener mucha importancia y les voy a contar específicamente uno porque no estaría haciendo ningún spoiler ni nada, sino que acá en la contraportada del libro nos mencionan que Carmen es una fotógrafa de paisajes desérticos y como les acabo de decir, cuando uno lo lee por primera vez pues no parece ser como gran cosa, la verdad. Pero después, conforme va avanzando la historia, vamos a ver la explicación de por qué Carmen toma estas fotos de paisajes desérticos y por qué logran impactar tanto. Si son paisajes desérticos, que prácticamente no hay nada más que el cielo, quizás arena y eso es todo. Entonces, eso es interesante. Pero, como les digo, a pesar de esto, logran conmover muchísimo a quien observa la fotografía. Entonces, como les digo, estas son cosas que me parecen geniales porque son detalles que a la primera vez de leerlos, pues como que, listo, los leemos y están bien. Pero después, cuando vemos la explicación de por qué son estas cosas de tal manera, ahí sí logramos entender que tienen un significado muy profundo. Al principio del video les dije que les iba a explicar durante la reseña el por qué en la portada del libro tenemos esto. Y bien, la cosa es que el pasado del padre de Daniel Klein de alguna manera tiene que ver con los nazis. No les voy a revelar qué específicamente o en qué aspecto de su pasado tiene que ver con los nazis, pero sí hay por ahí cierta relación. Entonces, además de conocer la historia de Mario, de Daniel y de Carmen en el pasado y también en parte en la actualidad, pues vamos a conocer unas historias horribles de la época de los nazis, cómo eran los experimentos en los campos de concentración, cómo incluso apelaban a recursos, digámoslo, no sé, tal vez metafísicos, como por ejemplo estar en sectas o en rituales en el que trataban o buscaban la translación de una cierta energía en niveles entre varias personas. Las experiencias que se cuentan de los campos de concentración acá en la novela son horribles y no sé, hubo algo que a mí me conmovió mucho, me tocó mucho y es que vean, a uno le dan un puño y listo, pues sí, puede que a uno le duela y uno queda también ofendido o algo así, pero digamos que el cuerpo se recupera. Y esto es cierta manera de crueldad, claro, es violencia física, eso es ser cruel. Pero acá en el libro se menciona una crueldad de un tipo distinto y es una crueldad, digámoslo, implícita, porque es una crueldad hacia el espíritu. Y como les digo, el cuerpo se puede recuperar más fácil, pero recuperarse del espíritu es tarea mucho más complicada. Y entonces en este libro se narra específicamente a lo que me refiero, es que los asistentes del médico en este campo de concentración les daban falsas esperanzas a los pacientes que estaban destinados simplemente a ser objeto de experimentaciones por parte de este tipo y al final simplemente morir. Entonces esa crueldad a mí me pareció más que inhumana
porque como les digo es una crueldad contra el espíritu. O también cómo eran llevados a cabo experimentos terribles, y acá en esta parte de los experimentos creo que está una de las mejores partes de este libro, al menos a mi gusto, y es conocer un poco la historia de Joseph Mengele. Este sí es un personaje que fue totalmente real y fue un médico, digámoslo, médico entre comillas, porque la verdad es que era una persona de lo más inhumano y mejor dicho era un desgraciado. Entonces lo que se dedicaba era a ser el médico, nuevamente recalco, de los nazis, pero a lo que se dedicaba realmente era a experimentar con las personas. Y este tipo tenía una fascinación especial por los gemelos. Entonces acá les voy a tirar un dato coctelero y que además, pues como ya les dije, es totalmente cierto. Y es que este tipo, Mengele, cuando acaba la guerra, tiene que escapar de Alemania, porque claro, lo están buscando porque le quieren dar de baja. Entonces el tipo este termina asentado en Sudamérica y específicamente acaba sus días en Brasil. Y aquí les va el dato que les digo. En Brasil hay un pueblo que se llama Cândido Godoy y curiosamente es el pueblo con la tasa gemelar más alta del mundo entero. Y fue allí donde Joseph Mengele pasó muchos años y donde murió. Entonces esto es interesante. No sé qué explicación tenga que donde este tipo murió sea también el sitio con la tasa gemelar más alta del mundo. No sé si sea en coincidencia o quién sabe qué habrá hecho este señor allá. Pero sin duda es algo que también le da mucho sabor a la obra. Es un condimento que da mucho sabor. Miren, les quiero contar otra cosa. Y es que este libro, según mi parecer, está dividido como en tres partes. Entonces, la primera parte que tenemos es esta de Daniel, Mario y Carmen en su época de universitarios, en su época actual. Bueno, ya lo he dicho varias veces en este video. La segunda parte es la parte del pasado del papá de Daniel y toda la relación que tiene que ver como con este mundo nazi. Y la tercera parte, que es sin duda la que le da el nombre al libro, es una parte muy interesante porque literal es un diario, y acá quiero hacer como una anotación especial, y es que el tipo de papel sobre el que está impreso, o más bien el fondo sobre el que está impreso, miren, cambia porque así es la hoja, digámoslo, durante casi todo el libro, pero cuando llegamos al diario del fin del mundo, miren, cambia y literalmente se vuelve como si fuera un diario, entonces es en hoja cuadriculada. Eso a mí me pareció súper chévere y como muy buen detalle de la editorial, como que se nota que se esfuerzan por darle a Mario y a los lectores como la experiencia de lectura, no sé, mejor posible. Y ya que toqué este tema, digamos lo visual del libro, también les quiero mostrar esto que viene acá, miren. Súper interesantes esas ilustraciones que no vienen en ningún otro libro de Mario, sino que solamente las he visto en este libro. Pero bueno, recapitulando, esta tercera parte, que es la que le da el nombre a la obra, también es, diría yo, de las que más me impactó, o sin duda la que más me impactó, porque es narrado por una persona que es agorafóbica y que digamos perdió toda la gracia por el mundo como lo conocemos hoy en día. Y me explico, es como trabajar, casarse, tener hijos y bueno, cosas así por el estilo. Entonces es muy interesante porque hay reflexiones que sin duda le llegan a uno muy fuerte. Y precisamente les quiero leer un fragmento que es de los que más increíble me pareció. Dice así: ¿cómo era posible que todo el mundo siguiera viviendo de ese modo, sin pensar, sin sentir, sin intuir que estaban atrapados en una telaraña con visos de realidad? A veces, en mis largas horas de ocio, me acercaba a la ventana y veía allá abajo pasar la gente hablando por celular o chateando, o caminando deprisa para no llegar tarde a sus citas y sus horarios de oficina. ¿Cómo hacían para no darse cuenta, para no sospechar siquiera? ¿Cómo los habían convertido en máquinas ciegas, obedientes y pacíficas? Creo que en más de una oportunidad grité a voz en cuello para ver si, al menos por unos cuantos segundos, levantaban los ojos y salían de la ensoñación. Nada. Escasamente me miraban y continuaban pegados a sus aparatos. Un fragmento que realmente nos hace reflexionar el tipo de realidad que estamos viviendo ahora y la realidad que estamos construyendo también para futuro. Como no podía ser de otra manera y bajo la filosofía de este canal, un libro totalmente resistente que nos regala Mario Mendoza. Y obvio, él también hace lo suyo. Con su escribir es resistir.
Otra parte que también me impactó muchísimo de este libro y de esta tercera parte en específico es precisamente esa que habla sobre el fin del mundo. Y aquí Mario nombra siete, digamos, aspectos que serían los encargados de esto. Y uy, no, sin duda es una parte que causa mucho terror. Pero una vez más, como les digo, eso es lo que tiene que hacer el arte, hacer transmitir un sentimiento, hacer sentir algo a quien lo esté consumiendo. Pues a mí me causó terror, entonces creo que cumplió su propósito. Hasta acá la reseña de esta semana, la reseña de mi libro favorito de Mario Mendoza. Espero que les haya gustado. Si ya leyeron el libro, coméntenme aquí abajo qué tal les pareció a ustedes. ¿También les causó ese cierto terror o también les pareció interesante conocer detalles más personales de la vida de Mario? Coméntenme acá abajo. Y si no lo han leído, espero haberlos motivado a leerlo. No se olviden de dejarse un me gusta, un comentario, suscribirse al canal. Saben que me encanta que me dejen comentarios. Muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo. Y ahora sí, como todas las semanas, lean mucho y resistan aún más. Chao.